Bien, este es un video para la asignatura de Matemáticas 2, el segundo semestre de bachilleras, para ver el corte 1 precisamente y vamos a ver los temas, estos tres temas. El primero sería los ángulos y su clasificación, los triángulos, congruencia y semejanza de triángulos. Muy bien, clasificación de los ángulos. Vemos que la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Muy bien, un ángulo nulo es el ángulo que mide 0 grados. Está definido por dos semirrectas que coinciden. Aquí tenemos el ángulo nulo. Bueno, pues aquí tenemos el inicio, por así decirlo, el origen. Y de aquí parte esta línea en la cual cae la línea A y cae la línea B. Las dos están superpuestas, por lo tanto no forman un ángulo de abertura. Entonces el ángulo es 0. Ángulo agudo es el ángulo que mide más de 0 grados pero menos de 90 grados. Aquí está el ángulo agudo, su representación. Tenemos esta línea que es A, esta línea B, parten las dos de este origen y tiene esta abertura precisamente alfa, le llamamos alfa y me dice que alfa debe ser menor que 0 grados, bueno en este caso es mayor que 0 grados, perdón, pero menor que 90 grados. ¿Sí? Ángulo recto. Es el ángulo que mide 90 grados. Muy bien. Todo ángulo recto siempre va a valer 90 grados. Esta recta A parte del origen de aquí y esta recta B también tienen esta abertura de 90 grados. Alfa es igual a 90 grados. Muy bien. Ángulo obtuso es el ángulo que mide más de 90 grados pero menos de 180 grados. Muy bien, aquí tenemos el ángulo obtuso, ¿sí? Esta representación. Tenemos esta línea A que sale de O precisamente y también sale la línea B. Tienen esta abertura, este ángulo alfa, y aquí me dice que alfa es mayor de 90 grados pero menor que 180 grados. Entonces, el ángulo obtuso, ¿sí?, mide más de 90 pero menos de 180 grados. Muy bien, y el ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados. Aquí tenemos el ángulo llano. Bueno, pues tenemos esta línea A y esta línea B, parten del origen y su abatimiento sería precisamente 180 grados. Continuamos, clasificación como pares de ángulos. Ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos que tienen el mismo vértice y tienen un lado común. ¿Sí? Estos son ángulos adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos que sale esta recta AB y esta AD. Está precisamente partida por esta recta AC que forma dos ángulos. ¿Sí? Estos ángulos son adyacentes, ya que como dice su definición, comparten el mismo vértice sería este A, y tienen un lado en común, el lado en común sería este C. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo 1 y el ángulo 2. Muy bien, ahora ángulos complementarios son los ángulos que sumados forman un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Aquí no están poniendo dos ángulos, pero pueden ser 3 o 4 ángulos. Entonces, los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Aquí precisamente tenemos este ángulo recto, lo están partiendo, no precisamente a la mitad, puede ser más abajo, ¿verdad? Y tenemos que alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien, ángulos suplementarios. Son los ángulos que sumados forman un ángulo llano, o sea, suman 180. Aquí tengo precisamente este diagrama, esta línea que forma este ángulo B y este ángulo A. La suma de A más B debe ser 180. Aquí esta interpretación dice el ángulo A más el ángulo B es igual a 180. Muy bien.
Y tenemos a los ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos tales que los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro. Estos ángulos son iguales en valor. Vamos a ver, de ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, este ángulo A, ¿sí?, está formado precisamente por estas líneas, que es precisamente la consecución de esta línea, y de esta línea también. Entonces forman esta línea y esta línea el ángulo C, ¿sí? Y por lo tanto el ángulo C y el ángulo A miden exactamente lo mismo por ser opuestos por el vértice. Lo mismo pasa con el ángulo B y el ángulo D. Van a valer exactamente lo mismo los dos, por ser opuestos por el vértice. Muy bien. Vamos a ver estos ejemplos resueltos. Dice, determina el complemento del siguiente ángulo. Dice, si alfa es igual a 22 grados, beta, ¿cuánto vale? Muy bien, como nos están diciendo que es el complemento, vamos a realizar precisamente el bosquejo. Dibujamos un ángulo recto y dibujamos una línea precisamente a 22 grados, ¿sí? O más o menos a 22 grados, que representa los 22 grados, y ponemos aquí el ángulo beta. No sabemos cuánto vale. Entonces aquí lo importante es que vamos a plantear una expresión, ¿sí? Vamos a poner que alfa más beta es igual a 90 grados. Ya sabemos que cuando son complementarios deben sumar 90 grados, ¿va? Entonces tenemos alfa más beta igual a 90. Muy bien. Ahora sustituimos valores. Conocemos el valor de alfa, vale 22, entonces ponemos 22 grados más beta, esto es igual a 90 grados. Si se dan cuenta, es que transcribí esto aquí, pero lo que hice fue sustituir este valor. Muy bien, estos 22 grados tienen signo positivo, los pasamos para acá con signo negativo, entonces esto es esto, ¿sí? Aquí estaría el menos 22, muy bien, aquí está. Entonces queda beta es igual a 90 menos 22. Muy bien, beta es igual a 68 grados. Muy bien, ya sé que van a decir, está muy fácil y ese yo lo resolví sin hacer todo esto. Recuerden que aquí estamos aprendiendo a plantear una expresión que me ayude a llegar a una solución, porque este ejercicio es muy sencillo y se pudo haber resuelto así de fácil desde el principio, ¿no? Pero bueno, es saber plantearlo, ¿va? Entonces, vamos por el segundo ejemplo. Dice, determina los valores de los ángulos teta y beta si sabemos que son complementarios y están definidos cada uno de la siguiente manera. Ok, este ejercicio ya difiere a este. ¿Por qué? Porque ya no tenemos números enteros ¿sí? Como en este. Aquí tenemos números enteros y aquí ya tenemos literales, ¿no? Tenemos expresiones algebraicas. Me dicen que beta vale x y teta vale 2x. Muy bien, entonces hacemos nuestro bosquejo igual. Nos dicen que son complementarios, entonces dibujamos el ángulo recto, hacemos la subdivisión, precisamente ponemos teta que es igual a 2x y beta que es a x. Entonces ponemos, como los ángulos son complementarios, ponemos teta más beta es igual a 90 grados. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores de teta y beta. Teta vale 2x más beta vale x. Debe ser igual a 90 grados. Bueno, pues aquí está relativamente fácil, son términos semejantes. 2x más x sería 3x igual a 90. Este 3 está multiplicando, lo pasamos dividiendo y quedaría x igual a 90 tercios. X es igual a 30 grados. Ahora vamos a sustituir el valor de x, que es de 30 grados, precisamente en las expresiones en estas, para encontrar el valor de beta y de teta. Entonces tenemos que beta es igual a x, entonces beta es a 30 grados, teta es igual a 2 veces x, que aquí lo tenemos precisamente,
Entonces tenemos que θ es igual a 2, que multiplica el valor de x, que sabemos que x es 30. Aquí lo tenemos. Bueno, 2 por 30 serían 60 grados. θ es igual a 60 grados. Muy bien, entonces si lo sumo 60 más 30 me da los 90 grados del ángulo recto. Muy bien. Bien, ahora seguimos con el tercero. Dice, determina el valor de los ángulos suplementarios. Ahora ya no son complementarios, son suplementarios. Alfa, beta y teta. Muy bien, entonces nos dicen, tenemos que alfa es igual a 4x, beta es 2 veces x y teta es x. Muy bien, hacemos el bosquejo, siempre tenemos que realizar nuestro bosquejo. Aquí tengo entonces este ángulo llano, aquí tenemos el origen, de aquí parten las líneas y se abre precisamente el ángulo alfa, este es el ángulo beta y este es el ángulo teta. Sabemos que alfa es 4x, beta es 2x y teta es x. Muy bien, entonces como los ángulos son suplementarios, vamos a plantear que la suma de los tres ángulos, o sea, alfa más beta más teta, debe ser 180 grados. Muy bien, entonces el valor de alfa lo sustituimos, sabemos que vale 4x, 4x más beta, beta vale 2x, más teta, teta vale x. Debe ser igual a 180. Muy bien, aquí de igual forma está sencillo, son enteros, pueden ser fraccionarios también, pero en cuestiones de fracciones también creo que no tienen problemas, ¿verdad? Entonces serían 4 y 2, 6 y 1, 7x. Es igual a 180. Entonces el 7 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí está 180 sobre 7 y nos da 25.71, 42, 85, 71. Aquí para que no tengamos problemas de redondeo, de truncamiento, bueno pues ya sabemos pasar todo esto a grados, minutos y segundos. Entonces ponemos 25 grados, 42 minutos, 51.43 segundos. ¿Sí? Bien, una recomendación también para que no sufran tanto, hagan esta división en su calculadora científica y pídanle precisamente en la tecla de grados, minutos y segundos, la aprietan ya que tiene este valor y les va a dar esto, ¿sale? Y simplemente lo copian. Bueno, también es guardarlo en la memoria para los cálculos posteriores. Muy bien, entonces vamos a encontrar los valores de alfa, beta y teta. Entonces para alfa, alfa es 4 veces x. Aquí está 4 veces x. Lo transcribimos aquí. Entonces alfa es igual a 4 por el valor de x. Por eso lo ponemos entre paréntesis porque se está multiplicando. Y nos da 102 grados, 51 minutos, 25.71 segundos. Muy bien. Entonces para el valor de beta, sabemos que es 2 veces x, aquí está. Beta es igual a 2 por igual el valor de x. Lo transcribimos todo esto para acá. Dentro de un paréntesis nos da 51 grados 25 minutos 42.86 segundos. Y teta sabemos que vale x, toma su valor de manera directa. Entonces teta es igual a 25 grados 42 minutos 51.43 segundos. Muy bien, si sumamos esto debe dar los 180 grados. ¿Va? Hagan ustedes, por favor, revisen. ¿Sí? El siguiente ejemplo dice, determina el valor del ángulo beta conociendo el valor de alfa, que es igual a 35 grados 40 minutos, y sabiendo que los ángulos son suplementarios. Muy bien, entonces hacemos el bosquejo. Alfa es igual a 35 grados 40 minutos. ¿Sí? Ponemos y ponemos el ángulo beta. No sabemos cuánto vale. Bueno, entonces como son suplementarios, ponemos alfa más beta es igual a 180 grados. Muy bien, entonces nosotros de alguna manera conocemos el valor de alfa. Entonces este alfa lo voy a pasar para acá con signo negativo.
tiene signo positivo, entonces queda 180 grados menos alfa. Entonces, como alfa me lo están dando en grados y minutos, bueno, pues tengo que pasar este a grados y minutos. Entonces podemos escribir 180 grados como 179 grados con 60 minutos. Acuérdense, aquí le estoy quitando un grado. Un grado es igual a 60 minutos. Entonces, precisamente son los 60 minutos estos, ¿verdad? Es el grado que le quité. Muy bien, entonces escribimos en lugar de esto 180 grados, ponemos 179 grados 60 minutos menos el valor de alfa. Alfa sabemos que es 35 grados 40 minutos. Aquí está. Muy bien, y hacemos la resta como la sabemos hacer, ¿no? 40 para 60, 20 y 35 para 179, 144. Entonces, beta vale 144 grados 20 minutos. Perfecto. Pasamos a lo que son los triángulos. Dice propiedades de los triángulos. Muy bien, la primera propiedad me dice que para todo triángulo la suma de sus ángulos interiores debe dar 180 grados. Aquí me dice el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser 180 grados. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser 180 grados. Muy bien, la segunda propiedad me dice que la suma de los ángulos exteriores de un triángulo debe ser 360 grados. Entonces tenemos que el ángulo D más el ángulo E más el ángulo F debe ser 360 grados. Y la tercera propiedad dice en todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Muy bien, fíjense, aquí me dice que este ángulo exterior M es igual a la suma de este ángulo A más ángulo B. ¿Por qué? Porque estos ángulos A y B son no adyacentes a este. Y ya el concepto de adyacentes, ángulos adyacentes, lo vimos anteriormente. Son aquellos que comparten precisamente el origen y un lado. En este caso, pues B y A, el ángulo A y B, no comparten, por así decirlo, el lado ni el vértice, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, determina el ángulo faltante sabiendo que A, B y C son los ángulos interiores de un triángulo. Nos dan de datos el ángulo A, que es 40 grados, el ángulo B 60 grados y C, en este caso, es mi incógnita, ¿no? No sé cuánto vale. Muy bien, realizamos el bosquejo, ¿sí? Tenemos A, B, C. Muy bien, aquí cabe señalar, jóvenes, que los vértices siempre los marcamos con mayúsculas y precisamente el lado opuesto con minúsculas, ¿no? Si este es A mayúscula, este es A minúscula, este es B mayúscula, este es B minúscula, este es el lado B minúscula, este es el vértice C y por lo tanto este es el lado C minúscula. Muy bien, entonces continuando, tenemos la primera propiedad que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. ¿Sí? Sustituimos valores. A sabemos que vale 40 grados, más B que vale 60 grados, más C que es igual a 180. Si se dan cuenta, voy transcribiendo esto, pero sustituyendo. Sumo aquí serían 100 grados, más C es igual a 180. Muy bien, este 100 tiene signo positivo, lo paso para acá con signo negativo y quedaría C igual a 180 menos 100, que serían 80. C es igual a 80 grados, por lo tanto, bueno, pues aquí este ángulo restante sería de 80. ¿Sí? Bueno, esto ustedes lo podrían hacer de manera mental, pero les repito, lo importante es saber hacer el planteamiento, ¿sí? Acuérdense, aquí ya no es de que, es que la suma estuvo muy fácil. Aquí es el planteamiento y el proceso de solución, ¿va? Muy bien, tomamos ejercicios básicos sencillos para que se les facilite y después ya
se hacen un poquito más complicados, ¿no? El 2 dice, determina el ángulo faltante sabiendo que A, B y C son los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Y nos dan datos. A igual a X, B es igual a 2X y C es igual a 90. Muy bien. Bueno, pues aquí nos dicen que es un triángulo rectángulo. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo y vamos a vaciar precisamente los valores aquí. El vértice A, el ángulo A es de X, el ángulo B es 2X y me dicen que C, en este caso, bueno, C yo lo pongo como los 90 grados porque me están diciendo, ¿no? Bien, entonces utilizamos la primera propiedad, tenemos que A más B más C debe ser igual a 180 grados, sustituimos valores, entonces A vale X más, pongo más, el valor de B, que es 2X, que es a 2X, más el valor de C, que es de 90 grados. Debe ser igual a 180. Muy bien, ahora sumamos X más 2X sería 3X, ¿sí? 3X y este 90 que tiene signo positivo lo paso para acá con signo negativo y me quedaría igual a 180 menos 90, ¿sí? Entonces queda 3X que es igual a 180 menos 90 sería 90 grados. Este 3 está multiplicando, pasa dividiendo, aquí lo tenemos, que sería X es igual a 90 tercios, X es igual a 30 grados. Muy bien, vamos a sustituir el valor de X, que es de 30 grados, para encontrar los valores de los ángulos A y B. Muy bien, tengo entonces que A es igual a X, entonces A es igual a 30 grados. Tengo que B es 2X, B es igual a 2X, entonces B es igual a 2 por el valor de X que es 30, es 60, entonces B es igual a 60 grados. Muy bien, ya tenemos entonces, serían 60 más 30 serían los 90, más estos 90 serían los 180. El tercero dice, determina los ángulos faltantes de acuerdo a la siguiente figura. Nos dan este triángulo ABC, muy bien, y me dicen que el ángulo B mide 50 grados, ¿sí? Este ángulo exterior G mide 120 grados, me están dando este ángulo G, muy bien, pero tengo que encontrar A y C, o sea, los valores del ángulo A y el ángulo C. Muy bien, vamos a utilizar la tercera propiedad, ¿sí? Muy bien, me dice que este ángulo G, ¿sí?, debe ser igual a la suma del ángulo A más el ángulo B. Entonces ponemos G es igual a A más B. Muy bien, sustituyendo valores, yo sé que G vale 120, debe ser igual a, que es mi incógnita, más el valor de B, que son 50 grados. Muy bien, entonces tenemos que ahora estos 50 tengo con signo positivo, los paso para acá con signo negativo y quedaría 120 menos 50 es igual a A, ¿sí? Hago la sustracción, 120 menos 50 serían los 70, ¿sí? Y precisamente tenemos que A es igual a 70 grados. Muy bien, entonces para encontrar el ángulo C aplicamos la primera propiedad, ¿sí? Entonces ponemos A más B más C debe ser igual a 180. Bueno, pues ya tenemos A que vale 70. Entonces decimos A vale 70 más B que vale 50 más C debe ser 180. ¿Sí? Y bueno, pues tenemos que C es igual a 180 menos 120. ¿Sí? 70 más 50 son 120. ¿Sí? Estos 120 lo paso para acá con signo negativo, es este, ¿no? Muy bien, entonces 180 menos 120 serían los 60. C es igual a 60. Entonces, fíjense, sería sumar 60 más 70 serían 130.
30. 130 más 50 serían los 180. ¿Sale? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver la semejanza de triángulos. Dice criterios de semejanza. Bien, para hacer la comparación ponemos este triángulo ABC. ¿Sí? Esto significa ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y ponemos este triangulito pequeñito. Dice ángulo A', ángulo B', ángulo C'. ¿Sí? Muy bien, la primera propiedad dice que ángulos iguales. O sea, tenemos que comparar los ángulos. Aquí me dice ángulo A debe ser igual al ángulo A'. A es igual a A'. Y B es igual a B'. B es igual a B'. O B' es igual a B. O sea, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Va? Aquí dice con 2 basta. Sí, con 2 basta. Pero bueno, pues el tercero también lo podemos comparar. C es igual a C'. Ahorita no tenemos números, pero de alguna manera estas son criterios que nos van a ayudar a decir cuando dos triángulos son semejantes. Muy bien, el segundo criterio dice un ángulo igual y los lados que lo forman sean proporcionales. Muy bien, por ejemplo, aquí toman el ángulo A es igual al ángulo A, ¿sí? Este ángulo está formado por este lado B y por el lado C. Muy bien, entonces debe ser proporcional precisamente a los lados que forman precisamente al ángulo A', o sea, al B' y al C'. Entonces siempre lo ponemos en forma de fracción. Decimos B es AB', aquí está B es AB', así como C, este lado C, es AC'. C es AC'. Muy bien. Y el último criterio, el tercero, dice lados proporcionales. Muy bien, siempre que decimos proporcionales vamos a ponerlo en forma de fracción. Muy bien, aquí decimos que A es a A', A es a A', así como o es igual a B es a B', B es a B', así como C es a C', C es a C'. Se dan cuenta que estamos comparando los lados, en este caso horizontales, este lado que baja con este lado que baja, este lado que sube con este lado que sube. Muy bien, esos son los criterios de semejanza. Aquí están escritos de otra forma, pero son exactamente lo mismo. Bien, vamos a ver estos ejemplos resueltos. Dice, determina el valor del segmento BC, o sea, de este segmento. ¿Sí? Me dan este bosquejo, este dibujo, me dicen, este es el triángulo ABC. Y aquí adentro está dividido precisamente por esta línea que forma otro triángulo, el triángulo AEF. Hay un ángulo aquí inscrito. Bueno, pues de alguna manera vemos que pues lo podemos separar y eso es lo que vamos a hacer para ayudarles precisamente a visualizar esto. Pero vamos a ver, me dicen que esta distancia vale 2, esta distancia de F a C vale 18, este segmento FE o EF vale 3 y bueno, es lo único que me están dando. Entonces lo que voy a hacer es separar este triángulo pequeño, lo dibujo aquí, ¿sí? El AEF, aquí está, AEF, aquí está. Muy bien, vacío los datos, este es 2, aquí 2 y esta altura es 3. Muy bien, ahora el triángulo grande que es ABC. ABC, muy bien. Entonces, esta base vale 18 más 2, sería 20. Y es lo único que conozco de este triángulo grande, ¿verdad? De este triángulo grande es lo único que conozco. Entonces, vamos a plantear precisamente vamos a hacer el análisis. Fíjense, dice, el triángulo ABC es semejante al triángulo AEF. Este es el símbolo de semejanza. Muy bien, ya que
comparando ángulos, vamos a comparar ángulos, el ángulo F es igual al ángulo C. Muy bien, aquí me dice que este ángulo es igual a este. Sí, vemos que son ángulos rectos, ¿verdad? Perfecto, vale 90 grados. Muy bien, y el ángulo E es igual al ángulo B. Y aquí lo podemos ver más directamente, porque aquí, bueno, se desplaza un poquito, pero aquí están sobre la misma línea y quiere decir que este ángulo es exactamente igual a este. Entonces, cumple con el criterio de semejanza. Vamos a plantear, entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, en este desplazamiento, conozco este lado con este lado. Este lado lo conozco, pero este no. Entonces tenemos que plantearlo de esa forma, ¿sí? Tenemos que hacer ese planteamiento, muchachos, ya que voy a aprovechar para encontrar este lado que es el que me están pidiendo. Muy bien, entonces voy a plantearlo, pongo que el segmento AC es este, del triángulo grande. Entonces estoy tomando base el triángulo grande. AC lo voy a comparar con AF. Entonces así lo pongo. AC es a AF. Así como ahora vamos a tomar precisamente este del triángulo grande. BC es a EF. BC es a EF. Ok. Entonces ya tenemos planteada nuestra ecuación, vamos a llamarle así. Entonces vamos a sustituir valores. ¿Cuánto vale AC? AC vale 20, entonces pongo 20 sobre AF. AF vale 2, entonces le pongo aquí 2. Pongo este igual, pongo BC. BC es mi incógnita, entonces lo dejo así tal cual. BC sobre el valor de EF. EF vale 3, entonces pongo sobre 3. Pongo entonces BC, acuérdense aquí se aplica la dichosa regla de 3, ¿verdad? Es un producto cruzado. 3 por 20 o 20 por 3 entre 2. Entonces aquí pongo 3 por 20 sobre 2. Muy bien, entonces multiplicamos 3 por 20, 60. 60 entre 2 sería 30. Entonces, el segmento BC es igual a 30. Este segmento vale 30. Continuando, entonces, este ejemplo 2, el segundo ejemplo dice, determina el valor del segmento AB. Muy bien, este es el triángulo ABC. Bien, y me dan estos valores. AE vale 12. Si aquí hay una línea, aquí hay un triángulo interno, el triángulo AEF. ¿Sí? Muy bien, este segmento vale 12. Este segmento AF vale 10 y FC vale 6. ¿Sí? Y vamos a hacer los desplazamientos. Este triángulo pequeño, el AEF, lo dibujo. AEF vació sus valores. La base vale 10 y esta diagonal vale 12. Muy bien, ahora el triángulo grande, el ABC, y su base vale 10 más 6, serían 16. ¿Sí? Y lo que desconozco son estos valores. Pero me piden el valor del segmento AB, o sea, de aquí hasta acá, ¿no? Muy bien, entonces sería precisamente hacer el planteamiento, no vamos a hacer el análisis. Vamos a ver el triángulo ABC, ABC grande, es semejante al triángulo AEF, AEF, ¿no? O este pequeñito, ¿sale? Ya que comparando ángulos, el ángulo F es igual al ángulo C. Lo mismo, ángulo F es igual al ángulo C. Y el ángulo E es igual al ángulo B.
bueno, podemos ver que sí. Ahora vamos a hacer el planteamiento. Aquí vemos que conocemos este lado y este lado. O sea, podemos crear semejanza de este con este. Y conozco este, pero este no. Entonces vamos a crear semejanza de este, con mi incógnita. ¿Sí? De 4 valores conozco 3, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Decimos que AF, ahora voy a tomar de base el triángulo menor, AF va a ser AAC. Entonces, AF es AAC, así como ponemos AE, o sea, este AE es AB, al lado del triángulo mayor. Muy bien, entonces vamos a sustituir valores. Sabemos cuánto vale AF. AF vale 10. Aquí está 10 sobre estos 16, que es igual a AE, que vale 12, ¿sí? Sobre el valor de AB, que es mi incógnita, si lo ponemos AB. Entonces, AB es igual a 16 por 12 o 12 por 16 sobre 10. 12 por 16 sobre 10. Y tenemos que sería igual a 12, aquí le puse 8 porque saqué mitad de este y mitad de este. 12 por 8 entre 5 serían 96 quintos, que sería 19.2. Y sería precisamente el segmento AB, o sea, este lado sería 19.2. Muy bien. Y bueno, pues espero hayan comprendido esto, muchachos. Síganse cuidando, estudien y esperen el siguiente cuestionario. ¿Vale? Pues descansen, cuídense y hasta pronto.